Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Me presento, seré su asesor en estas tutorías. Mi nombre es Germán Serrano Velarde y actualmente soy estudiante de la licenciatura en Tecnologías e Información en la UDG Virtual. Bueno, en esta primera tutoría vamos a ver lo que son los sinónimos, los antónimos y la polisemia. Afortunadamente, el lenguaje es mucho más vibrante y flexible. Contamos con un recurso maravilloso que nos permite expresarnos de formas diversas y sutiles, los cuales son los sinónimos. Esos son como pequeñas joyas lingüísticas, palabras diferentes que comparten un significado similar, aunque rara vez idéntico. Vamos dando un ejemplo, vamos imaginando la palabra feliz. La palabra feliz podemos encontrar otros sinónimos como lo que es alegría, contento, dichoso, gozo, entre otros. Cada una de estas palabras evoca una ligera variación en la intensidad o el matiz de la felicidad. Son cosas similares pero no idénticas. Bien, ahora vamos a imaginar que estamos describiendo un día soleado. Podemos decir repetidamente, el día fue soleado o el cielo está soleado, la luz era soleada. Aunque entendemos el mensaje, la repetición constante de la palabra pues puede ser un poco torpe, ¿verdad? En cambio, si utilizamos sinónimos, la descripción se vuelve un poco más fluida y agradable. Por ejemplo, podemos utilizar la frase el día fue radiante, el cielo estaba despejado, la luz era brillante. Estas variedades de palabras, bueno, o del contexto, serían más interesantes, sino que también nos puede ayudar a que la imaginación de nuestra mente sea más viva y clara. Bueno, el uso de los sinónimos va un poco más allá de quedar como en ese bucle de decir la misma palabra. Nos permite ser mucho más precisos en lo que queremos comunicar. Volvemos al ejemplo de la felicidad. No es lo mismo sentir alegría por una buena noticia que sentirnos dichosos. Por ejemplo, nos podemos sentir muy dichosos al conseguir un objetivo. Por ejemplo, pasar un examen. Por ejemplo, la palabra dichoso nos va a dar como una sensación de plenitud o satisfacción. Es algo diferente a la alegría, pero no por ser tan diferente no podemos descartar la idea de entender el contexto de las dos palabras. Vamos a dar otro ejemplo, por ejemplo, algo más cotidiano. Cuando nos referimos a algo grande, es algo de buen tamaño. Pero ¿qué pasa si decimos algo enorme? Es algo mucho más grande que lo anterior, ¿no? Pero podemos entender ambas frases, ¿correcto? Bueno, de esta forma los sinónimos se convierten en herramientas poderosas en nuestro arsenal lingüístico. Nos permite pintar con una paleta de colores mucho más amplia, expresando nuestras ideas con claridad, con más precisión y un toque personal. En pocas palabras, los sinónimos nos invita a explorar la riqueza y la sutileza de nuestro idioma español. Y por ejemplo, una simple palabra puede transformar por completo el significado y la importancia de lo que decimos o vamos a escribir. Muy bien, vamos a dar otro ejemplo de algo cotidiano, en donde vamos a emplear los sinónimos. Vamos a, vamos a imaginar una puesta del sol, donde el cielo se ilumina con colores anaranjados y rosas. Por ejemplo, una persona puede decir que la puesta del sol es deslumbrante. Otra persona puede decir que la puesta del sol es impresionante. U otro puede decir que es magnífico. A simple vista, las palabras pueden parecer diferentes, pero todas terminan con el mismo sentido, de admiración o belleza, en este caso a la puesta del sol.
Cuando hablamos o escribimos, a menudo buscamos las palabras correctas para capturar la emoción que queremos transmitir. A veces una palabra puede no ser suficiente para expresar lo que sentimos. Aquí es en donde los sinónimos entran en juego. Los sinónimos nos brindan la oportunidad de elegir palabras que se adapten mejor a la situación, añadiendo profundidad y diversidad en nuestro lenguaje o lo que queremos expresar. Bien, ahora vamos a imaginar otro ejemplo. Imagínense que están leyendo un libro de terror y nos están describiendo una tarde lluviosa. El escritor puede decir que es una tarde triste o puede decir que es una tarde melancólica. Aquí el autor lo que quiere es captar una emoción. Bueno, también depende en qué situación vamos a utilizar los sinónimos. No vamos a utilizar las mismas palabras, por ejemplo, en una reunión muy formal o, por ejemplo, si estamos en alguna fiesta, no vamos a utilizar palabras tan diferentes. También es importante recordar que no todas las palabras son intercambiables. Algunas pueden tener una connotación específica o matices que alteren el significado general. Por ello, es muy importante conocer el contexto antes de hacer. Explorando los sinónimos. Ampliando nuestro vocabulario. 1. ¿Qué son los sinónimos? 2. Importancia de usar sinónimos en la comunicación. 3. Descubriremos cómo los sinónimos enriquecen la expresión. 4. Usarlos mejora la claridad y la precisión al hablar y escribir. ¿Qué son los sinónimos? Por definición, los sinónimos son palabras que significan cosas idénticas o similares. En este caso podemos tener perfectos e imperfectos. Uno de los casos que son perfectos es como feliz o contento. Y en el caso de los imperfectos podemos encontrar como la luz y la iluminación. Los sinónimos pueden ser perfectos o imperfectos. El contexto determina en qué momento utilizar uno u otro. Un ejemplo de sinónimos perfectos es la siguiente frase: yo estoy feliz o yo estoy contento. Ambas oraciones significan el mismo estado de ánimo. Ahora vamos a dar un ejemplo de los sinónimos imperfectos. Vamos con la primera oración, la cual dice: esta habitación tiene mucha luz. La siguiente oración es: o esta habitación tiene mucha iluminación. Ambas oraciones hacen referencia a la cantidad de iluminación que tiene una habitación. Bien, la importancia de usar sinónimos en la comunicación. Al momento de hablar con algunas personas, algunas no conocen todas las palabras. Por ejemplo, en una conversación cotidiana podemos utilizar los sinónimos para poder darnos a entender lo que queremos expresarle a las otras personas. El uso de sinónimos en la comunicación es fundamental para enriquecer el lenguaje y permitir expresar ideas de forma más precisa y variada. Esto facilita que el mensaje sea claro y entendible, adaptándose mejor a diferentes contextos y públicos. Utilizar los sinónimos fomenta la creatividad al incentivar formas nuevas y originales de transmitir un mismo conocimiento, haciendo que la comunicación sea más dinámica y atractiva. ¿Cómo los sinónimos enriquecen la expresión?
Bueno, los sinónimos enriquecen la expresión al ofrecer una variedad de opciones para comunicar una misma idea, permitiendo elegir la palabra con el matiz preciso que se desea transmitir. Al usar más sinónimos para expresarnos, podemos dar una mayor claridad a nuestra idea. Al utilizar los sinónimos, podemos tener un mejor léxico y sería más fácil la comunicación con otras personas. Los sinónimos mejoran la claridad y la precisión al hablar y al escribir. Los sinónimos nos ayudan a evitar la repetición monótona. Sustituir una palabra que se repite constantemente, por ejemplo en un texto, ayuda a que sea muchísimo más fluido e entendible lo que se quiere dar a entender. Permite elegir el matiz adecuado. Aunque comparten un significado similar, los sinónimos rara vez son idénticos. Cada uno conlleva una ligera diferencia en intensidad, connotación o contexto de uso. Esto permite seleccionar la palabra que mejor se ajuste al significado preciso que se desea transmitir. Por ejemplo, no es lo mismo decir que alguien está contento a que esté eufórico. Los sinónimos clarifican el significado por contexto. A veces una palabra puede tener múltiples significados. El uso de un sinónimo más específico dentro de un contexto particular puede ayudar a aclarar cuál de estos significados se pretende comunicar. Los sinónimos enriquecen la expresión. Al ofrecer una variedad de opciones léxicas, los sinónimos permiten expresar ideas de forma más rica y elaboradas, evitando un lenguaje plano y limitado. Afortunadamente en el español, los sinónimos nos pueden dar una adaptación al público. ¿A qué me refiero con esto? Al hablar o al escribir, podemos elegir diferentes sinónimos dependiendo el nivel de comprensión de las personas a las que queremos transmitir algún mensaje. Aquí tenemos algunos ejemplos de los sinónimos que utilizamos día a día. Por ejemplo, tenemos rápido. Los sinónimos pueden ser ágil o veloz. En el caso de una casa, podemos decir es un hogar o una vivienda. En el caso de ser feliz o feliz, contento o alegre. En el caso de grande, puede ser enorme o inmenso. En hablar, conversar o platicar. En camino podemos decir que es una senda o una ruta. Al expresarnos de algo bonito, podemos decir que es algo lindo o hermoso. Si nos queremos referir al dinero, podemos decir plata o efectivo. En el caso de algún amigo, podemos identificarlo como un compañero o un camarada. Y por último, al comer, podemos decir alimentarse o ingerir. En conclusión, los sinónimos son herramientas esenciales que enriquecen el lenguaje, permitiéndonos expresar nuestras ideas con mayor veracidad y precisión. Al elegir palabras adecuadas, fomentamos una comunicación clara y efectiva, evitando ambigüedades que puedan dificultar la comprensión. El uso de sinónimos impulsa la creatividad, ya que nos anima a expresar nuevas formas de describir, narrar o argumentar, haciendo que nuestra expresión sea más dinámica y atractiva. Es esencial dominar los sinónimos. No solo mejora nuestras habilidades lingüísticas, sino también nos abre puertas en un mundo de posibilidades comunicativas. En el vasto universo de las palabras, donde cada una tiene su propia melodía y significado, existe un juego fascinante de contrastes, una danza de opuestos que enriquece nuestra forma de comunicarnos. ¿Alguna vez te has puesto en cómo entendemos una idea al contrastarla con su contrario? Es como la luz y la sombra, el día y la noche. Uno no se comprende completamente sin la existencia del otro. Hoy nos adentraremos en este intrigante mundo de los opuestos lingüísticos, los antónimos. Estas son palabras que, aunque distintas en su forma, están unidas por un hilo invisible de significado contrario. Piensa en frío, nuestra mente evoca su contraparte caliente. O considera la palabra alegría, cuyo opuesto natural es la tristeza. Los antónimos son como los dos polos de un imán, fuerzas opuestas que definen y realzan el significado de cada palabra.
La magia de los antónimos radica en su capacidad para iluminar el significado de las palabras a través del contraste. Cuando aprendemos que algo es grande, automáticamente entendemos que no es pequeño. Al comprender la verdad, distinguimos lo que no es. Los antónimos actúan como puntos de referencia en nuestro léxico, ayudándonos a delimitar y comprender con mayor claridad los conceptos. Imagina que estás describiendo un paisaje, podrías de una montaña alta que se eleva hacia un cielo bajo en el horizonte. O podrías describir un camino que comienza siendo estrecho y luego se vuelve ancho. Los antónimos nos proporcionan las herramientas para pintar imágenes verbales más vívidas y detalladas, resaltando las diferencias y los contrastes que observamos en el mundo que nos rodea. Es interesante notar que los antónimos siempre son simples opuestos directos. Existen diferentes tipos. Algunos son antónimos graduales, donde hay puntos intermedios entre los dos extremos, como frío, caliente. Otros son antónimos complementarios, donde la negación de uno implica la afirmación del otro, como vivo, como muerto. Y finalmente tenemos los antónimos recíprocos, donde uno implica necesariamente al otro, como comprar o dar o recibir. Piensa en cómo utilizamos antónimos en nuestras conversaciones diarias. Decimos que un problema es fácil en contraposición a difícil. Describimos a una persona como generosa en contraste con el egoísta. Hablamos de un día claro opuesto a uno oscuro. Estas contraposiciones no solo enriquecen nuestro lenguaje, sino que también nos permiten expresar juicios, describir situaciones y comunicar ideas de manera más efectiva y concisa. Así, los antónimos se revelan como una parte esencial de la arquitectura de nuestro lenguaje. Nos ofrecen una forma poderosa de definir, contrastar y comprender el mundo que nos rodea a través de las palabras. Nos permiten jugar con los opuestos para crear descripciones más impactantes, expresar ideas con mayor claridad y entender los matices del significado. En los próximos minutos nos sumergiremos en este fascinante juego de los contrarios, explorando los diferentes tipos de antónimos y descubriendo cómo su uso consciente puede enriquecer nuestra comunicación y comprensión del lenguaje en toda su maravillosa complejidad. Bienvenidos a esta fascinante exploración sobre los antónimos, esas palabras que, aunque comparten la misma categoría gramatical, tienen significados opuestos. Piensen en un día radiante y soleado. Lo que sentimos ante una mañana así nos llena de alegría y optimismo. Pero de repente una nube oscura cubre el sol y el clima se torna gris. En este momento podemos hablar de luz y oscuridad, de alegría y tristeza. Esta relación entre conceptos contrarios es lo que define a los antónimos. Los antónimos nos permiten entender la diversidad de nuestro lenguaje y cómo las palabras se complementan entre sí. En nuestra vida diaria hacemos constantemente comparaciones que involucran opuestos. Por ejemplo, al referirnos a la altura, naturalmente pensamos en su antónimo, baja. Cuando hablamos de grande, nuestro cerebro automáticamente visualiza pequeño. Estos opuestos no solo enriquecen nuestro vocabulario, sino que también ayudan a dar contexto y claro a nuestras ideas. Ahora, imaginemos que estamos contando una historia, si en la trama tenemos a un personaje que es valiente. La tensión narrativa se incrementará si también introducimos a otro personaje que es cobarde. La lucha entre estos opuestos puede dar vida a conflictos intrigantes que atrapan al público. Así, los antónimos nos ayudan a construir narrativas más complejas y atractivas, haciéndolas más comprensibles y significativas, pero más allá de su valor en la comunicación, los antónimos también son herramientas poderosas en nuestra vida cotidiana. Nos permiten expresar contrastes y diferencias que pueden ser cruciales para la toma de decisiones. Imaginemos que alguien nos pregunta si preferimos un clima cálido o frío. La elección entre estos dos opuestos nos ayuda a definir nuestras preferencias y a acercarnos más a lo que realmente deseamos. Además, el uso de antónimos en el lenguaje servir para matizar nuestras emociones. Consideren cómo elegimos las palabras para describir un evento. Decir está feliz, pero una cosa al contrastarla con está triste. Podemos profundizar en el contexto de la situación. Estos contrastes no solo hacen nuestras descripciones más vívidas, sino que también facilitan la empatía y la conexión emocional con los demás. Al adentrarnos en el mundo de los antónimos, exploraremos cómo se forman, qué tipos existen y cómo utilizarlos efectivamente en nuestro discurso diario. Veremos ejemplos que ilustran cómo opuestos pueden coexistir en una narrativa, dándole forma y dimensión a nuestra comunicación. Así que prepárense a sumergirse en el universo de las palabras opuestas, descubramos juntos cómo esos términos, que parecen estar en desacuerdo, pueden, en realidad, trabajar en armonía para enriquecer nuestra expresión y comprensión del mundo que nos rodea.
Describiendo los antónimos, jugando con el contraste del lenguaje. ¿Qué son los antónimos? Importancia de usar antónimos en la comunicación. ¿Cómo los antónimos enriquecen la expresión? Usarlo para mejorar la claridad y la precisión al hablar y al escribir. ¿Qué son los antónimos? Por definición, los antónimos son palabras que significan opuesto o contrario, y lo hay en varios tipos. Algunos pueden ser de tipo perfecto e imperfecto. El contexto determina cuál es el más apropiado. Vamos observando cuáles son los antónimos perfectos. Son términos cuyo significado es completamente opuesto y excluye sin matices ni ambigüedades. Por ejemplo, tenemos el blanco y su contrario sería el negro. Otro ejemplo podría ser la vida y el contrario sería la muerte. En el caso de los antónimos imperfectos, son palabras que tienen significados contrarios, pero no totalmente excluyentes, ya que pueden existir gradaciones o contextos intermedios. Tenemos el ejemplo de caliente y frío, ya que en estos podemos encontrar un intermedio entre tibio o templado. Uso de antónimos en una misma oración. Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en la primera oración tenemos llegarás a la fiesta tarde o temprano. La segunda oración dice usarás traje negro o blanco. La siguiente, ¿prefieres el café frío o caliente? Y por último, la fiesta será por la mañana o por la noche. Importancia de usar antónimos en la comunicación. El uso de antónimos en la comunicación es crucial porque permite expresar contraste de manera clara y efectiva. Al emplear palabras opuestas, se destacan diferencias, se enriquece la idea y se logra un discurso más dinámico, preciso y comprensible. Los antónimos ayudan a transmitir mensajes con mayor impacto y profundidad. ¿Cómo los antónimos enriquecen la expresión? Los antónimos enriquecen la expresión al ofrecer contraste y claridad. Permite definir ideas por oposición, resaltando sus características distintivas. Además, añaden variedad y fuerza al lenguaje, evitando la monotonía y enfatizando puntos claves mediante el contraste de significados. El uso de antónimos para mejorar la claridad y la precisión al hablar y al escribir. Los antónimos mejoran la claridad y precisión al resaltar contrastes y diferencias, ayudando a transmitir ideas de forma más específica y comprensibles, tanto al hablar como al escribir. Definición por contraste. Al presentar el opuesto de una idea, se delimita su significado con mayor nitidez. Por ejemplo, al decir algo como no es pequeño, se refiere a una idea de que es algo grande. Evitar ambigüedades. Enfatizar características. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Al decir la noche es oscura. En pocas palabras, estamos definiendo que hay muy poca luz. También los antónimos facilitan la comprensión. Al presentar dos polos opuestos en un espectro, se facilita la ubicación de un concepto dentro de ese rango. ¿A qué nos referimos con esto? Entender caliente y frío ayuda a comprender puntos intermedios como lo es lo tibio. Ahora vamos a ver algunos ejemplos prácticos de los antónimos, cosas que utilizamos día a día. Por ejemplo, fácil, difícil, cerca, lejos, rápido, lento, alto, bajo, fuerte, débil, frío, caliente, arriba, abajo, claro, oscuro, grande, pequeño, día, noche. Conclusión de los antónimos. Los antónimos son unas herramientas poderosas en la comunicación, ya que enriquecen el lenguaje al aportar contraste y variedad,
haciendo que nuestra expresión sea más dinámica y efectiva. Contribuye a la claridad de las ideas al destacar diferencias y facilitar la comprensión precisa de los mensajes. El uso de antónimos fomenta la creatividad al abrir nuevas formas de articular pensamientos, ayudándonos a comunicar de manera más impactante y original. En esencia, dominar los antónimos son esenciales para lograr una expresión lingüística más rica, clara y creativa. ¿Alguna vez te has maravillado de la asombrosa capacidad de una sola palabra para contener múltiples significados? Es como si cada vocablo llevara consigo un pequeño universo de interpretaciones, listo para desplegarse según el contexto en el que se encuentre. Esta fascinante cualidad del lenguaje es lo que hoy nos convoca, un fenómeno tanto como sorprendente. La polisemia, en esencia, se refiere a la existencia de una misma palabra con varios significados relacionados entre sí. No se trata de palabras completamente diferentes que suenan igual, sino de una única palabra que ha ido adquiriendo diversos sentidos a lo largo del tiempo, a menudo conectados por un origen común o por una similitud conceptual. Piensa en la palabra banco, ¿qué te viene a la mente? Quizás un lugar donde guardamos nuestro dinero o tal vez un asiento donde podemos descansar en un parque. ¿Fue la misma palabra pero con significados distintos? Lo interesante de la polisemia es que estos múltiples significados no suelen ser arbitrarios. A menudo existe un vínculo lógico histórico entre ellos. En el caso de banco, el primer significado se refería a una mesa donde los cambistas realizaban sus operaciones y de ahí evolucionó al establecimiento financiero. El banco para sentarse también tiene una conexión, ya que originalmente era un tipo de asiento largo similar a una mesa alargada. Es conexión, aunque a veces sutil, nos ayuda a comprender cómo una palabra puede ramificarse en diferentes sentidos. Pensemos en otras palabras comunes que son polisémicas. La palabra hoja puede referirse a la parte verde de un árbol o a una lámina de papel. La palabra cresta puede ser la cima de una montaña o la protuberancia carnosa en la cabeza de un gallo. La palabra pata puede ser la extremidad de un animal o la base de un mueble. En cada uno de estos casos vemos cómo una misma forma lingüística se adapta a diferentes realidades, enriqueciendo nuestra capacidad de expresión. Ahora bien, si una palabra tiene tantos significados, ¿cómo sabemos cuál se está utilizando en un momento dado? La respuesta clave está en el contexto. Las palabras que rodean a la palabra polisémica, la situación en la que se utiliza y nuestro conocimiento del mundo nos proporcionan las pistas necesarias para desentrañar su significado preciso. Cuando escuchamos voy al banco a retirar dinero, el contexto financiero elimina cualquier confusión en el banco del parque. El contexto es el faro que guía nuestra interpretación. La polisemia, lejos de ser una fuente de confusión constante, es en realidad una característica que aporta eficiencia y riqueza a nuestro lenguaje. Permite que un número limitado de palabras sirva para expresar una amplia gama de ideas, evitando la necesidad de tener una palabra completamente diferente para cada matiz de significado relacionado. Esta economía lingüística hace que el aprendizaje y el uso del idioma sean más ágiles y flexibles. La polisemia se revela como un testimonio de la naturaleza viva y adaptable del lenguaje. Cada palabra polisémica es como un pequeño nudo de significados interconectados, esperando el contexto adecuado para desplegar su sentido particular. En los próximos minutos exploraremos más ejemplos fascinantes de polisemia y descubriremos cómo esta sutil pero poderosa característica influye en nuestra comunicación diaria, enriqueciendo la forma en que hablamos y entendemos el mundo que nos rodea. Descubriendo la polisemia. El poder de las palabras múltiples. ¿Qué es lo que vamos a ver? 1. ¿Qué es la polisemia? 2. Importancia de usar la polisemia en la comunicación. 3. Cómo la polisemia enriquece la expresión. 4. Usar la polisemia para mejorar la claridad y la precisión al hablar y escribir. ¿Qué es la polisemia? La definición de la polisemia es la capacidad de una palabra para tener varios significados diferentes según el contexto en el que se utilice. Por ejemplo, la palabra banco puede referirse a una entidad financiera o a un asiento largo. Esta característica enriquece el lenguaje y permite expresar ideas diversas en una misma palabra.
Uso de palabras polisémicas. Aquí tenemos varios ejemplos de palabras polisémicas. Por ejemplo, tenemos banco, llave y gato. Viendo el primer ejemplo, el que dice banco, la primera frase se dice: me senté en el banco del parque para refiriendo a un objeto donde nos podemos sentar. Otro ejemplo que utilizamos el banco es: guardé mi dinero en el banco para ahorrar. Y nos estamos refiriendo a una institución bancaria. En el caso de la palabra llave, en el ejemplo 1 tenemos: la llave del agua está goteando. Y nos estamos refiriendo al dispositivo que regula el flujo del líquido. En la parte número 2 podemos decir: perdí la llave de mi casa y no puedo entrar. Y en este caso la llave se refiere a un objeto que abre cerraduras. Por último tenemos gato. En el primer ejemplo tenemos gato como: compré un gato hidráulico para cambiar la llanta del coche. Y nos referimos a una herramienta para levantar un vehículo. Y tenemos: mi gato se quedó dormido en el sofá. Y nos referimos a un animal doméstico. Importancia de usar la polisemia en la comunicación. La polisemia es importante en la comunicación porque enriquece el lenguaje, permite expresar múltiples ideas con una sola palabra según el contexto. Esto fomenta la creatividad y la economía del lenguaje, haciendo que la comunicación sea más versátil y dinámica. ¿Cómo la polisemia enriquece la expresión? La polisemia enriquece la expresión al permitir que una palabra comunique múltiples significados según el contexto, haciendo el lenguaje más versátil, dinámico y creativo. Por ejemplo, una sola palabra puede evocar varias ideas o imágenes relacionadas, añadiendo profundidad y complejidad al mensaje. El uso de la polisemia para mejorar la claridad y la precisión al hablar y al escribir. La polisemia mejora la claridad y precisión al adaptar los múltiples significados de una palabra al contexto adecuado, facilitando una comunicación versátil y comprensible. En ciertos contextos, el uso de una palabra polisémica cuyo significado es evidente puede hacer la comunicación más directa. Sin embargo, es crucial entender que el uso inadecuado de palabras polisémicas puede disminuir la claridad y la precisión, generando ambigüedad, si el contexto no es lo suficientemente fuerte para desambiguar el significado deseado. Algunos ejemplos de polisemia. Banco. Puede referirse a una entidad financiera o un asiento largo. Llama. Puede ser el animal o el fuego. Copa. Puede ser la parte superior de un árbol o un utensilio para beber. Hoja. Puede ser parte de un árbol o una hoja de papel. Cresta. Puede ser la parte carnosa que sobresale de la cabeza de algunas aves o la parte superior de una ola. Clave. Puede ser la contraseña o algo importante. Ratón. Puede referirse al animal o al accesorio de computadora. Cometa. Puede ser juguete plano y liviano que se echa al aire para que el viento lo eleve, o un cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol. Estrella. Puede ser un astro o una celebridad. Naranja. Puede ser la fruta o el color. Conclusión: polisemia. La polisemia es un recurso lingüístico que enriquece el lenguaje al permitir que una sola palabra tenga múltiples significados según el contexto. Este fenómeno fomenta la creatividad haciendo que la comunicación sea más versátil y dinámica. Constituye la claridad de las ideas, ya que el uso adecuado del contexto ayuda a interpretar el mensaje correctamente. La polisemia es clave para expresiones más ricas, flexibles y efectivas en nuestra vida diaria. En conclusión general, el uso de los sinónimos, antónimos y palabras polisémicas enriquece el lenguaje, dan claridad a las ideas y fomentan la creatividad.
Los sinónimos aportan variedad y flexibilidad, permitiendo expresar ideas de diferentes maneras sin perder claridad. Los antónimos destacan contrastes y diferencias, lo que facilita la precisión y el dinamismo en los mensajes. Por su parte, la polisemia añade versatilidad al permitir que una sola palabra adopte diversos significados según el contexto, fomentando la creatividad y el uso del lenguaje. En conjunto, estos recursos son fundamentales para una comunicación más efectiva, clara y rica en matices, contribuyendo a la belleza y la funcionalidad del idioma.